Buenos días. Vamos a hacer este video para tratar de explicar el apunte que ya tienen ustedes subidos en el grupo. Voy a tratar de explicar lo mejor posible y lo más breve posible. Así que bueno, empezamos la unidad uno con el punto A, que hablamos de lo que es las primeras civilizaciones. Hace aproximadamente 10.000 años el hombre dejó de ser nómade, porque hasta ese entonces el hombre no tenía un asentamiento físico, sino que de alguna manera iba detrás de los alimentos, era cazador y recolector como comúnmente lo llamamos. Así que el hombre recolectaba todo lo que era de la naturaleza, vegetales, frutos, y cazaba lo que era animales, ¿no? Animales tanto grandes como pequeños. En esa época todavía había mamut, que era una especie de elefante, con pelo, ¿no? A diferencia de los elefantes actuales. Bueno, generalmente cazaban ese tipo de animales y animales más pequeños, obviamente también. Así que bueno, estas primeras organizaciones que se movían de un lado para otro estaban organizadas en familia, en clanes o tribus. Cuando hablamos de clan, tribus es lo mismo que decir una familia, pero no una familia lo que nosotros conocemos como el padre, la madre y los hijos, sino la familia mucho más extendida, ¿no? Sino la familia estaba unida por un antepasado común, que era el que de alguna manera organizaba y mantenía el orden dentro de esa familia, era la autoridad de la familia, era generalmente el antepasado de más edad común entre todos los miembros. Bueno, llegó un momento en que el hombre descubre, ¿no? De alguna manera puede sembrar y puede cosechar y puede criar sus propios animales. Así que ya empieza a hacer, no empieza a ser ya necesario andar detrás de lo que es la comida, ¿no? Sino que él mismo puede producir sus propios alimentos. Así que ahí tenemos ya el paso de lo nómade a lo sedentario. Bueno, estas familias empiezan a sentar en su lugar, eh, cosechando y produciendo y criando sus propios alimentos. No solamente una familia, sino ya se empiezan a juntar un grupo de familias a vivir en una comunidad, en una pequeña aldea, donde, bueno, elegían entre los suyos, porque obviamente cada jefe de tribu era jefe de su familia, era el jefe que mantenía el orden dentro de su familia. Al unirse varias familias, obviamente necesitaba tener un solo líder. Bueno, ya se empezó a ponerse de acuerdo que dentro de los líderes de esa familia iban a elegir a uno solo para que los gobernara a todos. Y este gobernante, que era electo por los suyos, era un igual que era electo, se encargaba de gobernarlos y mantener el orden dentro de la comunidad. Obviamente la comunidad procuraba, o sea, el objetivo o el fin central de esa comunidad era el bien común y el desarrollo, o sea, se unían, esas personas, esas familias se unieron como para procurar lo que es el bien común. Así que las primeras civilizaciones se dieron por más alimentos, obviamente ya hubo una división del trabajo. ¿Por qué división del trabajo? Porque al haber más gente, cada persona se dedicaba a una tarea en específica. Por ejemplo, aquellos que estaban los agricultores que sembraban y cosechaban la cosecha, estaban aquellos que criaban animales, estaban aquellos que eran los artesanos, estamos hablando de las personas que producían elementos para la cotidianidad, o sea, no es que el artesano como la feria de artesanos que conocemos nosotros, no, sino los artesanos se llaman a aquellas personas que trabajaban la madera, construían y de alguna manera trabajaban también el metal para realizar los elementos de una manera cotidiana, lo que son los vasos, platos, utensilios, armas, todos los elementos, muebles, todos los elementos para la vida cotidiana. Obviamente, cada persona ejercía una determinada actividad y primero el intercambio fue, digamos, a título de trueque. Yo te doy lo que produzco y vos me das lo que producís. Yo produzco un mueble, bueno, yo te doy el mueble y vos me das
Vos producís hortalizas, tenés una huerta, crías animales, bueno, vos me das un animal para la subsistencia. Y así se fue desarrollando la primera economía a base del trueque. Después, obviamente, que esta economía ya quedó como obsoleta porque ya los bienes y servicios no eran los mismos necesarios para la subsistencia. Por ejemplo, aquel carpintero que vendía camas, obviamente ya cuando toda su comunidad tuvo camas, no era necesario comprar otra. Entonces, se fue modificando lo que es la división del trabajo y estos intercambios de bienes y servicios, que era producto por producto, a partir de ahora empezó a usarse lo que se llama eh, un común denominador y un elemento que reemplace el valor del producto o servicio a intercambiar para después con ese producto la semana o con ese elemento de intercambio la otra persona vaya y pueda comprar no lo que él produce sino otra cosa que necesitara. Bueno, este elemento es el dinero. El dinero es el común denominador de todas las cosas, o sea, todo es mensurable en dinero, todo se puede medir en dinero. Por ejemplo, si yo tengo un líquido, obviamente lo voy a poder medir en un recipiente que me marque los litros. Si yo tengo una superficie, voy a buscar un elemento, voy a utilizar un elemento de lo que me sirva para medir la superficie. En cambio, si yo tengo una cinta métrica y quiero medir un líquido como el agua, obviamente no voy a poder. Pero con dinero sí, porque con dinero puedo medir cuánto sale un terreno y puedo medir cuánto sale un litro de agua. O sea, el dinero es equivalente al valor de todas las cosas. Todas las cosas se pueden mensurar o medir en dinero. Así que ya empezó a ser el dinero cuando en vez del trueque la persona que daba un bien o un servicio de alguna manera recibía el pago en dinero que era el equivalente al servicio o al producto que él ofrecía y con ese dinero la persona podía comprar cualquier otra cosa. Ya no estaba el monopolio de yo vendo sillas, yo vendo elementos de metal, yo vendo carpintería, yo vendo hortaliza o yo vendo animales. Ya cada uno con el dinero es como que el comercio se va expandiendo. Estas primeras organizaciones se dieron lo que se llama la media luna de la tierra fértil. La media luna de la tierra fértil es una región de las actuales Mesopotamia asiática, que es la región entre los ríos Tigris y Éufrates, la actual zona de Kuwait, Irán, Irak, Siria, sur de Turquía, en las zonas del Levante. La zona del Levante es la actual zona donde está Siria, donde está Palestina, donde está Israel, donde está la zona del Sinaí y Egipto. Bueno, toda esta zona, la zona de la Mesopotamia, como ya dije, de los ríos Tigris y Éufrates, y junto con el río Nilo, de la cultura egipcia, hacen una especie de media luna. Tienen un mapita ahí en el apunte donde se ve lo que se llama media luna de la tierra fértil o creciente fértil. En este lugar se dieron esas primeras civilizaciones porque, bueno, estos grandes ríos, el Tigris, el Éufrates, la costa del Mediterráneo y el río Nilo en Egipto, ayudaron a que, bueno, a fertilizar y a regar y a no ser tan árida la zona y poder desarrollar estas vidas en estas primitivas ciudades. Bueno, como habíamos dicho, la unión de personas en estas comunidades son con un propósito. El propósito básicamente es la defensa y un propósito el común del desarrollo. Bueno, a medida que pasan los tiempos, estas culturas, este grupo de personas, este grupo de familias que se fueron uniendo para procurar el desarrollo, se fueron cada vez convirtiendo en una cultura mucho más compleja. La cultura es todas las actividades que marcan a una determinada civilización. Todas las personas que comparten una misma cultura, ¿a qué se refiere con cultura? Que mantenemos el mismo idioma, mantenemos la misma religión, mantenemos las mismas creencias, los vestimos más o menos todos igual. Bueno, esto se denomina cultura. Lo que hacemos con el arte, la música, esto se llama cultura. Bueno, obviamente las culturas se fueron más complejizando y bueno, a medida que una civilización se complejiza, o sea, cada vez se hace más compleja y más, sí, más compleja, perdón, se hace que la organización política también sea compleja. La organización política es de la manera en que esa sociedad se organiza. Obviamente siempre se elige a un gobernante, que el gobernante puede ser electo por la misma comunidad, como era al principio, o puede ser tomado por la fuerza. Algún gobernante que se apropia del poder
de alguna manera de manera tiránica o de manera déspota, y bueno, gobierna a través de la fuerza. Así que ya tenemos las dos primeras formas de gobierno. Una primera forma de gobierno que un gobernante es elegido por sus iguales, y otra forma de gobierno que el gobernante se apodera, valga la redundancia, se apodera del poder para gobernar a través del miedo y bajo sus propios intereses. Eh, ya estas primeras civilizaciones empezaron a tener la estructura esa política, con un gobernante, con un grupo de una burocracia estatal, ya empieza a haber funcionarios, porque solamente el líder o rey, como queramos llamarlo, ya no puede, o sea, no le da para ocuparse de todos los problemas de la ciudad, así que ya empieza a dividir su tarea, es crear una burocracia que son un grupo de funcionarios que responden al rey, que se encargan de la otra tarea, o sea, como también hay una división de tareas en el Estado, hay una división de tareas que si bien el rey es el único gobernante, pero hay un grupo de personas que lo ayuda a esa tarea. Hay también una estructura religiosa, porque el hombre siempre trató de explicar los hechos de la naturaleza, que quizás hasta aún hoy hay hechos de la naturaleza que quizás no se explican, ¿no? O todavía la ciencia no ha encontrado la explicación, por ejemplo, cómo se formó el universo y demás. Entonces esas preguntas muchas veces eh, son respondidas por la religión. Así que ya empezó a haber un poder religioso y una estructura política. Esa estructura política, aparte de la burocracia, de esta división de tareas del Estado, también empieza a formarse un cuerpo para la defensa, un cuerpo permanente para la defensa, que no es otra cosa que los cuerpos militares, los ejércitos. Porque en principio la propia familia, esos clanes, eran los que actuaban en su propia defensa, ¿no? Era como una defensa privada, o sea, yo, mi familia, nos unimos para defenderlo ante un enemigo exterior. Bueno, ya cuando esta familia se juntaron en una aldea, en una ciudad, y esta ciudad se va complejizando, obviamente necesita de un cuerpo permanente de defensa. Ahí ya empezamos a formarse, ahí se empiezan a formar lo que son los primeros ejércitos, que no hacen otra cosa que defender o atacar ciudades, estados vecinas, ¿no? Ya sea para conquistarlas o para defenderse de esas ciudades, estados, ¿no? Bueno, las primeras civilizaciones eh, también necesitaron un sistema de escritura, pero en principio por una cuestión económica. Cuando empezó este intercambio de bienes y servicios y empezó a ver, a usarse este elemento de intercambio que era el dinero, lo que se hacía era llevar un registro, porque bueno, mientras era el sistema de trueque estaba todo más o menos ordenado. Una persona le daba un animal por un determinado bien a otra persona y ahí quedaba, pero cuando se empezó a complejizar y cuando se empezó eh, a utilizar el dinero, era necesario registrar, simplemente por una cuestión de poder acordarse, ¿no? Y obviamente ya como el mundo es mundo y el hombre es hombre desde el primer momento, a nadie le gustaba perder y menos plata. Así que lo que hacían era registrar ese movimiento financiero, su primitivo movimiento financiero. La primera escritura sale allá por la cultura sumeria o súmera, van a encontrar en algunos autores que lo llaman cultura súmera, u otros la cultura sumeria. Es lo mismo, ya está bien dicho de las dos maneras. Así que el hombre registraba su movimiento financiero con una escritura cuneiforme. Cuneiforme era una escritura que se hacía sobre una plancha de arcilla aún fresca, o sea que era moldeable. Imagínense la arcilla con una especie de barro que estaba fresca, era como una masa en realidad, como una masa, y ahí con una ramita, con un pedazo de maderita, con una punta, tipo lo que sería un destornillador, supongamos ahora, más o menos algo parecido, así como una palita chiquita. Allí algunas tenían como una punta, como un destornillador, como un lápiz. Hacían marquitas en la arcilla. Obviamente, cuando esa arcilla quedaba endurecida, quedaba registrado, no se podía borrar. Entonces, bueno, es que encontraron la manera de registrar en esas tablillas de arcilla. Por eso que se encontraron y llegaron a nuestros días muchas tablillas de arcilla con inscripciones de la época. Una escritura era como una especie de palote, iba marcando y haciendo puntitos y rayitas
para registrar lo que es la organización contable. Hasta que después los egipcios inventaron lo que es el papiro, lo que es el antecedente a nuestro papel, a través de las celulosas vegetales, lograban secarlo y formar una especie de papel, lo que sería ahora más o menos el papel reciclado. Eh, entonces empezaron a escribir y con pigmentos de las plantas, a título de tinta, empezaron a imprimir en papel, ¿no? En papiro, que sería un antecedente de lo que era, lo que es el papel como lo conocemos nosotros. Bueno, siempre estamos acostumbrados a nosotros a la cultura de aquella zona, ¿no? Del creciente fértil, como habíamos dicho, que es el cercado oriente, pero acá también en América hubo una civilización que nosotros a veces siempre estudiamos lo que son los mayas, los aztecas y los incas, pero muchos antes, ya por el 3500 antes de Cristo aproximadamente, tengamos en cuenta que estas civilizaciones mayas, aztecas e incas son del año 1500, del año 1000 de nuestra era, ¿no? Estamos hablando hace 1000 años atrás. No es nada comparado a lo que es esta cultura que surgió a través del río Supe, actualmente es el Perú, que se llamó la civilización Caral. La civilización Caral también es una civilización que vivió por aquella época totalmente desconectada, obviamente no se conocía la cultura súmera, la cultura egipcia, la cultura hebrea con la cultura Caral acá en América. Pero bueno, existió una cultura que se llamó Caral, donde ahora está Perú, que también tenía un sistema de cultura complejo, un sistema gobernante, hacían ciudades, hicieron incluso un sistema de riego, desviaron un río como para poder regar la agricultura. Esto también nos hace pensar, ¿no? Cómo dos culturas, dos partes del mundo totalmente alejadas, hayan tenido seres humanos las mismas prácticamente ideas similares, ¿no? Ideas similares cuando están tan lejos unas de otras. Bueno, estas ciudades ya se empezaron a tener la idea del Estado. El Estado es justamente esta organización que después se convirtió en como una entidad social, política, jurídica y económica. Social, ¿por qué? Porque reunía a los hombres de sociedad a través del gobierno, las leyes, había un consenso. Las ciudades estas, los habitantes de la ciudad se ponían de acuerdo para invertir ciertas reglas de conducta y para eso delegaban su poder en aristocracia, un grupo de personas que gobernaban, incluso en algunas civilizaciones una sola persona a título de rey o máxima autoridad, que muchas veces el rey político, el rey gobernante también era líder religioso, porque recuerden que en esa época todo lo vinculado al rey estaba vinculado también con los dioses, así que muchas veces en algunas sociedades estaba dividido el poder espiritual, digamos el sacerdote, con el poder terrenal, que era el rey, el gobernante, pero en muchas civilizaciones era el mismo. En la civilización teocráticas, o sea que teo significa Dios, gracia, gobierno, así que en las civilizaciones teocráticas, que están gobernadas por un representante de Dios, el gobernante lo que hace es ser el mismo que el líder religioso. Y estas dan complejidad a lo que son las ciudades. Bueno, eso es social, jurídica, porque justamente hay leyes, hay normas. Lo jurídico es cuando una persona se pone de acuerdo. No es lo mismo jurídico que justicia, si bien la palabra jus de justicia es la misma que empieza lo que es jurídico, pero jurídico tiene que ver con el acuerdo. Nosotros cuando hablamos de la organización jurídica de nuestro derecho, hablamos porque hay un acuerdo, nosotros como sociedad lo pusimos de acuerdo, hubo un acuerdo de voluntad de todo, ¿para qué? Para hacer determinadas conductas, y si alguien comete esa conducta tiene que ser castigada o penada. Por ejemplo, robar, matar, si alguien mata a otro es castigado, si alguien roba a otro es castigado, porque nos ponemos de acuerdo que robar o que para la protección de la propiedad privada. Si me roba otro, obviamente tiene que ser castigado, y si me mata, también tiene que ser castigado, porque también se protege lo que es la vida. Y política porque es esta organización social que ordena la comunidad. La política es lo que ordena la comunidad de alguna manera. Por eso nosotros a veces
hablamos de una manera muy laxa, decir política, sí, los políticos, pero la verdadera política es aquella que ordena la sociedad. Cada uno con su ideología, obviamente. Hay gobernantes que pretenden un modelo de sociedad, mientras hay otros que pretenden otro modelo de sociedad. Pero todo lo que buscan es organizar esa sociedad, organizar a las personas que viven dentro de un Estado. Vamos a analizar tres civilizaciones en esta primera parte del video. La primera civilización son los hebreos. Los hebreos vivieron allá por el año 5000, 4000 antes de Cristo. Recuerda que cuando estamos hablando de Cristo los números decrecen, van del mayor a menor porque son números negativos. Así que cuando digo del 5000 al 4000 no es que estamos retrocediendo, sino que estamos avanzando en realidad. Así que vivió más o menos en la zona del Levante, lo que ahora es Israel. En realidad primero vivieron en la zona de Irak, lo que es la zona de Ur, lo que es la frontera del actual Kuwait con Irak. Bueno, después fueron capturados por el gran imperio de esa época, que fue los imperios egipcios. El imperio egipcio lo que hace fue tomarlos como esclavos. Después se liberan al mando de Moisés. Y ahí Moisés le da supuestamente por mandato de Dios, le da una tierra, la tierra de Canaán o la tierra prometida. Pero resulta que esa tierra prometida no estaba deshabitada, había gente ahí viviendo. Y obviamente, si los hebreos decían, yo quiero esa tierra, la tierra de Canaán o la tierra prometida, y en esa tierra hay gente viviendo, obviamente que va a haber un conflicto, obviamente, porque obviamente la gente que está ahí no quiere dar su tierra. Bueno, empieza una guerra que se llama la conquista de Canaán, que está toda ligada entre el mito y la verdad, entre la verdad histórica y el mito en la Biblia, ¿no? Ahí está la caída de Jericó, la lucha de los filisteos, los jueces. Los jueces son un funcionario que las ciudades-estado, tenemos en cuenta que el modelo de la época era ciudad-estado, era una ciudad que se gobernaba por sí misma. Bueno, ese grupo de ciudades-estado tenía cada uno un rey. Cuando había un peligro común se unían para la defensa común, y a mando de un juez. El juez más conocido es Sansón. Después vino la época de los reyes, ahí lo más famoso tenemos a Saúl, David y Salomón, los reyes más famosos. Después la época de los profetas, por ejemplo Jeremías, hasta la época de la conquista griega, en principio con Alejandro Magno, y la conquista definitiva romana allá por el siglo I a.C. Después pasamos a lo que es a la cultura griega. La cultura griega fue desarrollada en la actual Grecia, que ellos asimismos no se llamaban griegos, sino que se llamaban helenos, la Hélade, en la actual península de los Balcanes, que la actual península del Peloponeso. Grecia es quizá nuestra máximo referente de la cultura occidental, que sus ciudades-estado, las más importantes son Esparta y Atenas. Si bien había otras más, como Corinto, por ejemplo, pero quizás las más importantes son Esparta y Atenas. Atenas pasó por toda la forma de gobierno, por una monarquía, por una tiranía, por una aristocracia y por una democracia. O sea que los pensadores atenienses, concretamente los grandes filósofos de la cultura occidental, que son Sócrates, Platón y Aristóteles, estudiaron sobre el tema, y lo más trascendente es que Platón da por primera vez lo que da una idea del mundo ideal y el mundo real. Por eso a veces nosotros decimos el amor platónico. ¿A qué se llama amor platónico? Es lo que yo siento. O sea, él hace una división de lo subjetivo y objetivo. Platón decía que estamos en el mundo real, obviamente el mundo que se puede ver y tocar, pero a su vez también tenemos un mundo de las ideas que están en mi mente. Eso es la idea platónica, ¿no? Existe un mundo ideal y un mundo de las ideas. En las ideas yo puedo vivir cualquier cosa, en mi mente yo puedo vivir cualquier cosa, pero muchas veces lo puedo traer a la realidad o muchas veces no. Por eso él hace una división entre el mundo real y el mundo ideal. Recuerden esto, que después vamos a volver sobre esta idea cuando veamos el cristianismo. Bueno, después estas ideas también hace que se estudie la forma de gobierno, ¿no? Y también los griegos concluyen que existen formas puras e impuras de gobierno. Las formas puras, por ejemplo, la monarquía. Monarquía significa mono, es uno solo,
y arquía, gobierno, gobierno de uno solo, por ejemplo un rey, el monarca, la monarquía. La monarquía, su parte pura, porque es un rey virtuoso, gobierna a favor del pueblo, puede ser hereditario o electivo, pero la forma impura de la monarquía es la tiranía, cuando hay un gobierno de uno solo que gobierna de forma despótica, con el miedo, por el terror, se convierte en una tiranía. Después tenemos otra forma de gobierno que sería una especie de senado, sería la aristocracia. La aristocracia es un gobierno de unos pocos, los mejores, que gobiernan toda la ciudad. La aristocracia también es pura cuando gobierna todo a favor del bien común, cuando procura el normal desarrollo de los habitantes y cuando esa aristocracia se vuelve mezquina, solamente gobierna para ello y en contra del bien común, se convierte en lo que es oligarquía. O sea, la aristocracia, la forma pura, oligarquía, la forma impura. Y después tenemos la forma pura de la democracia, que es el gobierno del pueblo. Los habitantes de una determinada ciudad-estado, o un determinado pueblo, elige a través de su voto a un funcionario que los gobierne. Sería lo que más o menos tenemos ahora. Nosotros votamos para elegir a nuestros gobernantes. Entonces, más o menos en Grecia pasó eso. Por eso se dice que Grecia es la cuna de la democracia. Así que empezamos con la democracia, que es el gobierno del pueblo. La forma impura de la democracia se llama demagogia. Demagogia es el exceso de libertad. Es aquel gobernante que, si bien fue electo por el pueblo, pero de alguna manera lo que hace es ser demasiado permisivo con sus habitantes. Y al ser demasiado permisivo, al dejar de lado todas las normas que hay, obviamente se torna un caos. Por ejemplo, si a nadie le gusta pagar el estacionamiento, a todo el mundo no se enoja cuando no encontramos lugar de estacionamiento y cuando te hacen la multa y cuando te llevan el auto y todas esas cosas. Imagínense si un día el gobierno dice, bueno, a partir de ahora no va a haber más multas, no va a haber más estacionamiento, cada uno va a poder estacionar en cualquier lado. Y obviamente todos estaremos contentos, que bueno, va a ser... Pero sería un caos, imagínense gente estacionando en cualquier lado, obstruyendo la calle, no pudiendo transitar. O sea, que también se necesita una limitación, una cierta de normas. Cuando yo me torno demasiado laxo en esas normas, es lo que se convierte en demagogia. Que obviamente la demagogia también se convierte en caos, porque ese exceso de libertad, esa total anomia significa falta de normas, ¿qué es lo que hace? Hace que este gobierno o la sociedad se convierta también en un caos. Y la última civilización que vamos a ver en esta parte del video son la civilización romana. La civilización romana se crea a través por una cuestión defensiva en la ciudad de las Siete Colinas. Es una pequeña elevación a orilla del río Tíber. Italia en ese momento estaba dividida en el norte de Italia, del río Tíber para arriba, para el norte estaban los etruscos, y para el sur, lo que se está en el sur, había una serie de pueblos como los latinos, los sabinos, los umbros, los cantabres y todo lo que es el sur de Italia, lo que ahora es Cantabria o las islas de Sicilia, estaba colonizado por los griegos. O sea que al sur de Italia teníamos un mosaico de muchas civilizaciones, latinos, sabinos, umbros, griegos. Y en cambio al norte teníamos una sociedad más o menos homogénea, que eran los etruscos, todo lo que es Florencia, el Piamonte, Véneto, toda esa zona era de Emilia-Romagna, era todo lo que es la zona de los etruscos. Bueno, por la actitud defensiva, justo a orilla del río, hay una zona de la famosa Siete Colinas de Roma, ahí se asienta la primera ciudad. También van a escuchar que el origen de Roma tiene por una leyenda, Rómulo y Remo, de origen divino, descendientes de la guerra de Troya, que fueron abandonados en una canasta en el río Tíber, que fueron amamantados por una loba. Eso es la leyenda, pero nosotros vamos a centrarnos en la parte histórica. Roma, bueno, se funda la ciudad de Roma por una cuestión de defensa justamente, justo en el límite del Tíber para el norte estaban los etruscos y del Tíber para el sur estaban estos pueblos que ya le dije. Así que, bueno, primero Roma empieza siendo una monarquía, habiendo un rey, y después pasa por una república, y después se convierte en la época más famosa de Roma, que sería el imperio.
Bueno, ahí dejamos este video de aproximadamente media hora, así que el otro video lo empezaremos a partir de Roma hasta la unificación de la España y comienzo de lo que es el Imperio Español.